Good morning, class. En la guía número 3 vamos a hablar sobre pasado simple o past simple. Recuerden que el pasado simple es una acción que comenzó y terminó en el pasado. Y para manejar este tiempo verbal, ustedes deben de manejar los verbos regulares e irregulares. Recuerden que los verbos regulares son todos aquellos que forman el pasado al agregarle ed al verbo, y los irregulares no tienen una fórmula, por eso se les llama irregulares. Ejemplos, vamos a ver aquí estos ejemplos que tenemos a continuación. Visit, el pasado es visited. Watch, el pasado es watched. Walk, el pasado es walked. Fíjense que los tres forman el pasado al agregarle ed. En cambio, los irregulares no tienen una fórmula. Buy, el pasado es bought. See, el pasado es saw. Write, el pasado es wrote. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en esta actividad? Vamos con la fórmula. Tenemos aquí en la fórmula la forma afirmativa de una oración en pasado simple. Debe tener sujeto, ¿ok? Nombre o pronombre, seguido del verbo en pasado, pasado simple, seguido del complemento. Cuando es negativo, tenemos entonces el sujeto, el auxiliar didn't, que indica que es pasado, por eso que el verbo está en presente, y el complemento. Y la pregunta, que comienza con did, seguido del sujeto, verbo en presente y complemento con su signo de interrogación. Recuerden que en pasado simple se utiliza el auxiliar did, cuya forma negativa es el didn't, y se utiliza con todas las personas. Donde está el did o didn't, el verbo va en presente porque ya el did o didn't indica que la oración está en pasado, entonces no hace falta colocar el verbo en pasado, solamente en la forma afirmativa porque no está el presente el did, ni en forma afirmativa ni en forma negativa. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en la actividad? Vamos a tener unos ejemplos acá. Tenemos el símbolo más significa que la oración es afirmativa, entonces tenemos sujeto, verbo en pasado, complemento. He visited London. Él visitó Londres. Si coloco o tengo un signo negativo, quiere decir que la oración es negativa. Entonces debe ir el sujeto seguido del auxiliar en forma negativa y el verbo en presente con su complemento. He didn't visit London. Él no visitó Londres. Si tengo un signo de interrogación, quiere decir que es una pregunta. Entonces coloco el auxiliar did de primero, luego el sujeto, verbo en presente y el complemento con su signo de interrogación. En la actividad que ustedes van a desarrollar, ustedes van a encontrar una serie de oraciones con las palabras separadas por un slash. Al final ustedes van a tener estos signos. Puede ser afirmativo, negativo o interrogativo. Y esto es lo que le va a indicar cómo ustedes deben formar la oración. Si ven afirmativo, ya saben entonces que esa oración tienen que formarlo de una forma afirmativa, valga la redundancia, colocando el verbo en pasado. Si ven el signo no de negativo, quiere decir que deben colocar el didn't y el verbo debe ir en presente. Igual, si ven el signo de interrogación, ya saben que es una pregunta, entonces debe comenzar con el auxiliar did, seguido de su sujeto y verbo en presente y el signo de interrogación al final. Porque recuerden que si no coloca el signo de interrogación, no me está indicando que es una pregunta. Esa es la primera parte de su actividad. En la segunda parte, ustedes tienen que formular preguntas y responder siguiendo el ejemplo que se le indica. Pendiente y ojo con los verbos, ¿ok? Deben estar en pasado si no está el auxiliar. Sin más a qué hacer referencia, have a nice day.